Y ya son las 7, así que estamos empezando una vez más nuestra charla de todos los días a las 19 horas. Voy a esperar unos instantes que se puedan conectar para que todos podamos estar en línea y empezar todos juntos. Y bueno, decirle que otro día más en casa, otro día más que me crece la barba. Sharon otra vez intentó sabotearme un poco, intentó venir y cortarme la barba, pero me resistí. Y bueno, estoy esperando rápidamente que abran las peluquerías, los barberos, para poder ir a una barbería, para poder ir y que me dejen guapo como siempre, usted sabe. Pero ha sido un día diferente, tal vez otras actividades. Ha sido bastante bueno, preparando el culto del domingo, el sermón del domingo. Come como un rey, come como rey. Es un mensaje muy importante y espero que puedan todos conectarse el domingo a las 11. Pastor Bruno está haciendo toda la edición, va a ser extraordinario como lo hace él, con todos los detalles y todas las figuras, y todo va a estar bien. Así que no se lo pierda el domingo a las 11, come como rey. Va a ser interesante, es un tema muy bueno. Constantemente vemos en la tele la noticia de esta pandemia. Por alguna razón los números que nos dan de fallecidos y de contagiados son altos, pero se olvidan en darnos los números reales de las personas que se han sanado de este virus. Y me refiero a números reales, no me estoy refiriendo a números aproximados y que no incluyan a los que ya fallecieron, diciendo que están incluidos entre los que han sido sanados porque ya no pueden contagiar. Es una barbaridad, pero bueno, así es la cosa, ¿no? Es muy difícil hallar noticias que nos alivien. Hace unas horas estuve con Juan Sáez. Como usted sabe, él es el dueño de uno de los restaurantes favoritos de nuestra familia, Alto Sushi. Y además es miembro de la iglesia, miembro fiel de la iglesia hace muchísimos años, más de 20 años que ha estado en la iglesia. Además es exjugador de Lozana. O sea, es un number one. Él ha estado con nosotros desde siempre. Y Juan me contaba que tuvo que apagar el televisor en su restaurante porque estaba asustando y deprimiendo a los trabajadores y los estaba llevando a un estado de desesperación. Y le dije, bueno, pero ¿y por qué no buscas un partido de fútbol o algo así? Me dice, bueno, busqué en los canales de fútbol y también están hablando de la pandemia. Bueno, tal vez usted tiene ese mismo problema y el nivel de desesperación y de depresión está subiendo en su vida, en su familia, en su entorno. Hace unos días, esta semana, me comuniqué con un gran amigo y un compañero de milicia, un pastor que es muy, muy esforzado, el pastor José Enrique Ortega. Él pastorea una hermosa congregación en la ciudad de Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife. Y él me comentó que el desempleo de esa isla es del 85%, porque viven exclusivamente del turismo. Entonces los hoteles están cerrados, el aeropuerto está cerrado, el puerto está cerrado, los restaurantes están cerrados y por consecuencia el 85% de las personas que tenían empleo dejaron de tenerlo a causa de esta pandemia. Y me dice que hay una gran desesperación porque llevan más de un mes de cuarentena y ya no hay dinero necesario para cubrir gastos. Y la gente sale a la calle tratando de mendigar algo de comer o tratar de vender algo que ellos tienen para poder de esta forma subsistir y poder llegar a otro día más de vida. La desesperación es algo real, es algo real. Evan Kraft canta una canción que hoy me ha levantado de ánimo. La he estado escuchando, la he estado cantando. Y tal vez usted se la sabe y si yo le digo las palabras, tal vez usted pueda cantarla también. Yo no se la voy a cantar, no quiero que usted apague su celular. Pero la letra es la siguiente. En medio del problema, cuando ya no pueda más, confiaré en tus promesas, suficientes me serán. Y el estribillo, el coro dice, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Está hablando de una actitud, es un cambio de chip. No miro las noticias, miro al que me fortalece,
y me sustentará cuando ya no pueda más. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que debemos de ponernos el yelmo de la salvación, porque tenemos que proteger nuestra mente. Tenemos que pensar en lo que nos trae a nosotros vida, porque la salvación lo cambia todo, es una transformación. Cambia algo en otra cosa totalmente distinta. El rey David dijo lo siguiente en el Salmo 40, dijo: puso luego en mi boca un cántico nuevo. Ayer hablamos de eso y muchos de ustedes respondieron y me dijeron cuál era su canción favorita para ese día. Sigamos haciendo, sigamos buscando una canción, un cántico nuevo que invada nuestro corazón. Y con esa frase el rey David hace un contraste. Muestra el cambio al compararlo con el versículo 1 de ese mismo salmo, donde él hace alusión a su clamor al decir: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay días en que mi corazón está lleno de un clamor, un grito que viene de dentro. Hoy es uno de esos días. Hoy falleció un niño de menos de 1 año, y la mamá no halla consuelo, y no pueden hacer nada, no pueden hacer un funeral, la mamá no lo puede abrazar, no se puede despedir de él, no lo pueden acompañar en su dolor. Y hay un clamor en mi corazón. Me puedo identificar con el dolor de esa familia, de esa mamá. Pero David dice: en medio de la desesperación, en vez de clamor, ahora hay un cántico nuevo. Y cuando David habla del pozo de la desesperación, despierta un pensamiento en nuestras mentes. Cada uno de nosotros hemos pasado por algún pozo de la desesperación, tal vez más de uno. Algunos dicen: yo conozco ese pozo, yo he estado en ese mismo pozo. Entonces yo le pregunto en esta tarde, ¿cuál fue su primer pensamiento? ¿Qué es lo primero que le vino en mente al mencionar el pozo de la desesperación? Para mí fue cuando vi a mi nieta Alessandra en la UCI y los doctores no sabían qué hacer con ella. Unos decían una cosa, otros decían otra, y nadie podía dar una respuesta correcta de lo que estaba sucediendo con mi nieta. Y sentí que yo estaba en un pozo muy profundo, y sentí que era un pozo de la desesperación, que no había cómo yo poder salir de ese pozo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo en un pozo así? Y sabe, si usted permanece mucho tiempo en ese pozo, usted entra en la depresión. La mayoría de las veces ese pozo es causado por algún temor. En mi caso, el temor fue producido por la incapacidad de los doctores de diagnosticar lo que Alessandra tenía. Y ese pozo profundo fue causado por el temor de que algo peor le pudiera suceder a mi nieta. Tal vez muriera. Y el temor a la muerte es el que compartimos todos nosotros, todos los humanos. Porque todos tenemos el conocimiento real de que algún día cada uno de nosotros hemos de morir. Mientras que, por ejemplo, una vaca no tiene un sentido de muerte, no sabe qué ha de suceder. Y este temor nos llega a todos, inclusive a los discípulos de Cristo. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 14 nos narra un episodio en el cual los discípulos tienen temor. Jesús había terminado de enseñar a la muchedumbre, se estaba despidiendo de ellas y le dice a los discípulos que crucen al otro lado del lago y que luego Él los iba a alcanzar a la otra orilla. Y obedeciendo comenzaron a navegar, y dice que a mitad camino el viento cambia y la barca se encuentra en un problema porque es azotada por fuertes vientos y por olas altas. No sé si alguno de ustedes tuvo esa experiencia de estar en alta mar en medio de una tormenta. A mí me tocó hace muchos años vivir algo similar, haciendo un cruce desde Génova a Buenos Aires. Hace ya muchos años de eso, pero todavía queda el impacto de esos momentos difíciles cuando estaba en esa nave tan grande, pero igual se movía como si fuera una nave de papel. Ese mareo que yo sentí, y el sentir de que no había nada que yo pudiera hacer para mejorar la situación. Uno
entra en una desesperación. Es un pozo tal vez muy profundo. Y estos 12 discípulos saben lo que es estar en una tormenta. Entonces ponen en práctica todo lo que han aprendido, toda la experiencia que tienen, pero la barca parece que no ha de aguantar los golpes de ola y el viento amenaza darle vuelta y hundirla. Y en el peor momento, en lo más difícil de la tormenta, aparece Cristo caminando sobre las aguas. Y Mateo 14:27 repite las palabras que Cristo le dijo a sus discípulos. Le dijo: no temáis, está bien, yo estoy aquí, estoy en medio de tu tormenta, estoy en medio de tu desesperación, estoy en ese pozo de desesperación juntamente contigo, así que no temas. Y he meditado mucho sobre esta historia y ustedes me han oído compartir varias veces acerca de esto. Y encuentro que ellos, los discípulos, tenían temor a dos cosas. Y en esta tarde solo quiero mencionar una, mañana terminaremos. En primer lugar, ellos tenían temor de la circunstancia, y en este caso, la tormenta, aunque en realidad esa tormenta no era en sí el problema. Sí, la barca fue hecha de tal manera que podía flotar en medio de una tormenta. La barca se hunde solamente cuando lo que sucede fuera de ella entra en ella. Y de igual manera lo que sucede a nuestro alrededor en realidad no es el problema. El problema empieza cuando permitimos que lo que está fuera, lo que nos rodea, entra en nosotros. Por eso Pablo dice, yelmo de la salvación. En el caso de mi nieta, yo permití que la circunstancia, al verla tan enferma y los doctores incapaces de determinar lo que ella tenía, dejé que lo que estaba afuera, la circunstancia, el problema, entrara en mi mente. Y mi mente comenzó a desarrollar imágenes terroríficas que me llevaron a un intenso temor y un momento de desesperación. Y si yo permito que siga en mí ese temor y esa desesperación, me lleva a una depresión. Yo me encontré hablando en una forma distinta. Mis palabras eran diferentes. Eran palabras negativas. Yo le decía a Sharon, ¿qué hacemos? Yo lo veía todo oscuro en ese momento. Yo pensé, bueno, de esta no salimos adelante. Y cambia tu forma de pensar y ya hasta tu fe comienza a desfallecer un poco, porque ya ni siquiera puedes confiar en Dios, porque tú lo que estás viendo y lo que estás sintiendo te afecta de tal forma. Lo has permitido entrar en tu barca, en tu vida. Y tú cambias tu forma de pensar, tu forma de creer, cambias tu actitud. Y dices, me estoy hundiendo. Esto me supera. De esto no salgo. Te hundes cuando permites que lo que está afuera entre en tus pensamientos, en tus emociones, en los temas de tu conversación. Afecta tus sentimientos, afecta tu salud. Te quita las ganas de levantarte por la mañana porque tú dices, ¿para qué? ¿Para qué si lo que está sucediendo alrededor mío es fuerte y no lo puedo cambiar? Ese problema matrimonial que enfrentas ahora es como una tormenta en una noche oscura. Tu temor a las consecuencias de ese problema te llevan a una depresión. Y tu mente comienza a crear distintos escenarios, uno peor que el otro. Lo que estás haciendo es permitir que lo que está fuera de tu barca entre en ella. Los que han sobrevivido a situaciones similares han aprendido a flotar sin permitir que lo que está afuera entre, sin permitir que la circunstancia condicione su forma de pensar. Por eso es que en momentos de gran crisis financiera hay aquellos que no solamente lo sobreviven, sino que se enriquecen y salen mejor parados que cuando la crisis empezó.
Y quiero decirle entre paréntesis que este es un buen momento para emprender. No permiten que las noticias de afuera, estos ganadores, estos vencedores, afecten su forma de pensar. Protegen su mente, se ponen el casco sirve, el yelmo de la salvación. Cuando construyeron esa barca que los discípulos usaron, tomaron brea y calafatearon el casco de la barca para tapar cualquier fisura e impedir que el agua entre. Los que construyeron la barca sabían que eventualmente iban a enfrentarse con tormentas. De la misma forma, Pablo sabe que eventualmente cada uno de nosotros nos hemos de enfrentar con alguna tormenta en nuestra vida. Y por eso él dice que el yelmo es tan importante. Entonces calafateamos nuestra mente de tal manera que lo que digan los demás no nos penetre, no me afecte. Las noticias que están dando, ok, está bien, cambio canal. Estoy hasta aquí con las noticias que dan. No permito que personas con pensamientos negativos me hablen. Aquellos que tienen dudas. Las malas noticias no pueden hacer zozobrar mi barca, la barca de mi vida. No pueden hacerlo. Simplemente porque estoy usando este casco, este yelmo de la salvación. Impido que entre. Calafateé mi mente. Siempre hay alguien que se transforma en un pájaro de mal agüero y usted tiene uno cerca. Usted lo ha oído, lo ha leído, le ha llamado. Personas que siempre tienen palabras negativas. No sé cuántas veces han predicho y que todo esto iba a terminar, que la iglesia no iba a seguir, que no sé qué, que no sé cuánto. Son todos pájaros de mal agüero. Siempre tienen palabras negativas. Son personas a las que no tenemos que acercarnos. Aquellos que siempre ven el lado oscuro, el lado tenebroso, que siempre hacen énfasis en lo malo y no en lo positivo. Y esas personas tienen el potencial de causar fisuras en nuestra barca. Entonces, aléjese de los alarmistas, que el mundo está terminando, que de esto no vamos a salir, que después no va a haber empleo, que dónde vamos a... que esto... No, olvídese. No le haga caso. Recuerde que solamente el 5% de los temores que uno tiene llegan a cumplir, son realidad. Entonces, en estos días, busque aquellas personas que puede edificar su vida, que le puede fortalecer su vida. Personas que le anime para que pueda usted sobrevivir sin que entre agua en su barca. Entonces, esta es la tarea que le doy en las próximas 24 horas, antes de que nos encontremos otra vez mañana a las 19 horas. Busque a personas, llame a personas, escríbale a personas que pueden aportar a su vida. Llame a aquella persona que le da palabras de ánimo. ¿Cuál es la tormenta que estás viviendo ahora? Dejemos de lado el COVID-19. ¿Cuál es la tormenta que está inundando tu vida en este instante? ¿De qué hablan todo el tiempo? ¿Cuáles son tus palabras? ¿De qué están hablando? Sea lo que fuere, en este momento vamos a tomar autoridad. Vamos a despejar esas palabras negativas, esos pensamientos negativos. Vamos a colocarnos, por así decirlo, el yelmo de la salvación y proteger nuestra mente. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos ahora mismo? ¿Por qué no oramos? Padre, yo te doy gracias por estos instantes que nos concedes, que podemos hablar con personas en distintos lugares, distintos países, distintas ciudades, que están en distintas situaciones. Padre, pido por aquellos que están ahora mismo luchando contra una tormenta.
Y cuando miran a sus circunstancias, aparentemente no hay una respuesta positiva. Pido, Señor, que en esta tarde puedan verte a ti caminar sobre esa tormenta financiera, matrimonial, esa tormenta familiar, esa tormenta de empleo, lo que fuere esa tormenta, que te vean a ti caminar sobre esa tormenta y que puedan escuchar tu voz que les dice, no temáis, no tengan miedo, yo estoy contigo. Padre, bendigo aquellas personas que están viendo este programa en esta tarde. Bendigo sus hogares, bendigo sus finanzas, Padre. Bendigo toda la familia, los miembros lejanos y cercanos. Señor, que haya ánimo en sus corazones, que en estos días que todavía faltan, tú les des ideas nuevas, renueves las ideas, esa inventiva que viene de ti, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto, y que estemos preparados para ese